Llega a Capital Milagros Leiva. Ella es una periodista que siente las noticias como tú y dice las cosas tal cual. Adelante, Milagros. Hola amigos, para continuar subiendo nuevos programas necesitamos más suscriptores. Apóyanos suscribiéndote al canal y compartiéndolo con tus amigos. Gracias. En la calle, en el tráfico, la evidencia de la rabia está todo el tiempo. Entonces sí, esa es mi primera pregunta. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Sí, mira, justamente este hecho que comentas, el que ha pasado con Guido, pone de manifiesto cómo puede haber una agresividad inmotivada, ¿no? Esta señora está ahí, Guido está presente en ese momento y la señora es como si tuviera un enojo contenido que se activa prácticamente de la nada y entonces descarga su cólera, ¿no? Y ese es el problema que está pasando en términos de la agresividad, en términos de las emociones. La agresividad en los seres humanos se acumula, y se acumula esa agresividad no se explica en el acto mismo, en la escena misma. En la escena misma no habría una razón. O sea, en el caso de Guido no hizo nada para que la señora se enoje, digamos. Pero, y en cualquier otro caso también la motivación es mínima, es pequeñita frente a la magnitud del acto agresivo. Entonces acá hay una falla en el sistema emocional, en el sistema de control de la agresividad. Pero ¿cuándo empieza este mal manejo de la ira? Porque hay gente muy violenta que porque no recibe algo porque no es satisfecho, mejor dicho, es capaz de pegar a otro ser humano, es capaz de perder los papeles, de tirar las cosas. ¿Cuándo empieza este mal manejo de la ira? Claro, empieza desde la infancia, desde muy pequeños, ¿no? Porque es como si en un tiempo te enojan y descargas la cólera en otra etapa. Ya. O sea, te enojaron muy temprano, te enojaron cuando eras niño, te enojaron cuando no tenías poder, y cuando tienes poder, o un poco de poder, ahí recién descargas la cólera. Entonces, ahí tenemos como dos fases. Una fase en la que se va sembrando la cólera, y la cólera se va sembrando por la desatención, se va sembrando por la inequidad, por el abuso, por la manipulación. No, muchas veces esto en el núcleo de la propia familia, pero luego también se continúa, por ejemplo, con injusticias, inequidades en el colegio, abuso de poder en el colegio y en la vida cotidiana. Entonces la gente lo tiene acumulado, guardado, cuando de pronto tiene una pequeña posición de poder y entonces va a sacar ahí en ese momento su cólera. Por eso cólera contenida. Claro, muchas personas que han sido maltratados de niños, cuando ya son padres y tienen el control, son maltratadores, sacan la cólera extemporáneamente. Entonces, porque hay un mal manejo de la emoción. Todos, doctor Castillo, todos tenemos rabia. Así es, todos tenemos rabia. El punto es cómo aprendemos a controlarla. Cómo aprendemos a manejarla, digamos. No hay una educación emocional. Porque cuando un niño tiene cólera, el niño tiene cólera porque algo inmediatamente, en ese momento, es que le hicieron algo. O sea, le están presionando, le están agrediendo y el niño se enoja. Pero ¿qué sucede? Que no recibimos el enojo de los niños. No permitimos a veces que lo expresen, ¿no? Entonces el enojo se procesa. Primero se identifica, la persona tiene que identificar que está enojada. Y hay que enseñar a eso, luego a expresar el enojo, luego a calmar el enojo, pero también a resolver el problema. Cuando un niño se enoja, es que está denunciando una inequidad, está denunciando un abuso, está denunciando una injusticia. Ese es su lenguaje, pero como no lo acogemos, él lo retiene. Pero eso mismo ocurre cuando personas de menos poder se enojan por algo, están frustradas por algo, y las personas de más poder no acogen su reclamo, no lo resuelven, entonces van acumulando esa frustración, esa rabia, y cuando tienen la oportunidad,
Lo descargan. Y de malas maneras. Y con personas que no tienen nada que ver. Que no tienen vela en el entierro. Que no tienen vela en el entierro. Él se está refiriendo a la rabia social, a este sentimiento que hay en muchas comunidades y en muchos pueblos donde hay un abandono total del Estado. Y entonces, claro, luego vemos reacciones, protestas que terminan a palazos y a pedrada limpia. Yo creo que la violencia en general no se justifica porque el ser humano, tanto en términos individuales como en términos colectivos, tenemos mecanismos para cambiar esas reacciones agresivas. Sin embargo, sí se explican, sí se pueden explicar, y de hecho yo creo que un gran componente que está vinculado a este enojo, a este resentimiento, es hay todo este tema de una cierta inequidad social, de un autoritarismo, de ver abusos, todas estas cosas, esa manipulación social que hay, ¿no? Eso a la gente le enoja. Obvio. El tema es cómo lo vamos procesando. Y cómo lo canalizamos. Cómo lo canalizamos, ¿no es cierto? Tenemos que ir a una pausa, doctor Castillo. Vamos a regresar con él, que es psiquiatra, Humberto Castillo. Además es el director de investigación en salud mental de la Universidad Cayetano Heredia. Y yo sí creo, discúlpenme que me meta en este entierro, que lo que hay que ver siempre, y antes de hablar de la rabia social, hay que hablar de la rabia personal. Y creo que ha sido central el camino que nos está planteando el doctor Castillo. O sea, cómo educamos a los niños para que luego no sean rabiosos. O sea, si tú a un niño ni siquiera le haces caso cuando llora, porque es su manera de expresarse, ¿qué esperas después? Que ese niño, ¿cómo se va a revertir ese llanto no atendido? Después de la pausa, el doctor Castillo para explicar el manejo de la... Bueno, Edme Trujillo es una persona de confianza del presidente Vizcarra desde sus épocas de gobernador regional de Moquegua, y me parece natural que lo nombre ahí. Es un hombre con enorme capacidad de trabajo y está en un ministerio... ¿Cuánta plata tiene? Mucha. Así soy yo. Ese es el audio que ya lo recuperamos gracias a los fantasmas de Semana Santa. Bueno, ahí ven pues cómo la mujer, ¿no?, le increpa a Guido y le termina pegando. Y este es un buen punto, porque miren, Quique, la reacción de muchas reporteras: señora, ¿qué le pasa? Así tenemos que reaccionar. Uno no puede ser indiferente ante la violencia del otro, ¿no es cierto? Porque le dice señora, ¿no? Pero bueno, esta señora estaba de más ebria, doctor Castillo. Pero yo quiero regresar a los orígenes, a la primera infancia, al cómo hemos entendido la rabia del otro, ¿no? Estoy molesto, ya luego hablamos, que se te pase, ¿no? Eso de que se te pase, a mí me ha pasado muchas veces de que, oye, pero podemos hablar de lo que acaba de ocurrir. No, estoy enojado. Ya, pero el enojo también se puede verbalizar, ¿no? Claro, digamos, el enojo se activa con alguna situación, entonces, de injusticia, de abuso, con alguna amenaza, ya sea real o percibida, ¿no? Okay. Entonces, hay una parte de la activación de la cólera, pero luego hay otra parte que hace otra parte del cerebro inclusive, que es el de calmar esa cólera. Entonces, ese es el proceso. Podríamos decir, doctor Castillo, que hay personas que nacen más predispuestas a ser rabiosos, intolerantes que otros. O sea, no sé cómo explicarlo, usted es el doctor especialista, pero hay seres humanos que son más calmados y otros que son más vinagrillos. ¿Es posible eso? O sea, ¿es algo natural o eso es aprendido? Sí, hay un elemento natural, biológico, genético, o epigenético, decimos nosotros, porque es algo que se activa, ¿no? Lo que pasa es que algunos niños nacen más predispuestos a enojarse, a reclamar, son más demandantes, ante cualquier carencia, cualquier frustración, van a reclamar con cólera, con agresión inclusive, ¿no? Pero como son pequeños, entonces ese es el momento en que lo podemos educar. ¿Y cómo lo educamos? Recibiendo ese enojo, o sea, y recibiendo con afecto.
Y antes que con afecto, lo primero es recibirlo sin miedo y menos con cólera. O sea, cuando un niño se enoja no tenemos que asustarnos, pero lo que ocurre en general es que cuando un niño se enoja, la mamá, el papá se asusta, se siente inseguro, se siente culpable, y para compensar eso se enoja y trata de reprimir y frenar esta expresión de cólera del niño. Entonces lo que tenemos que hacer es por ejemplo, calmarnos. Nosotros, los calmarnos adultos. Nosotros. Ya, pero si tú ves que dos hermanitos, un hermanito le pega al otro hermanito y le pega en tu cara, ¿cómo calmas el enojo del primero que le acaba de dar un socotroco, como dicen al otro hermanito? ¿Cómo te calmas? A ver, enséñanos a contener eso. Claro, cuando ya el acto agresivo esté en curso, ¿no? O sea, cuando ya esté en curso tenemos que contenerlo al niño, pero con afecto, con cariño, hijito, tranquilo, ya va a pasar, calma, ¿no? Pero lo que va a calmarle no es lo que le digas, sino es el cómo le dices, el tono de voz, el acogimiento. Lo miras a los ojos, te pones a la altura de él y entonces ahí lo vas calmando. Y de repente el niño va a agredirte incluso, pero la agresión de un niño, claro, te va a pegar, pero eso tienes que recibirlo y contenerlo suavemente, lo suficiente para evitar que dañe a alguien más vulnerable, ¿no? Entonces tiene que ser lo suficiente y siempre con calma y siempre conectando. O sea, usted diría que gran parte de la culpa de los rabiosos adultos es que no fueron contenidos de niños. Así es, no fueron contenidos, no aprendieron a reconocer su cólera, no aprendieron a expresarla luego adecuadamente y no se les calmó. Y la calma tiene dos componentes, ¿no? O sea, la calma que sería emocional y la calma material. Y en la calma material es que tenemos que darnos cuenta qué nos está reclamando. Porque el niño podría estar reclamando presencia, podría estar reclamando a veces atención de alguna necesidad física, biológica. Perfecto, muy Entonces, claro. Las dos cosas hay que calmar. Y tengo que atender una llamada, pero a ver, y luego yo tengo muchas preguntas, porque hay gente que dice, Quique, ay, si el niño llora, déjalo llorar, enciérralo, que llore en su cuna, ya se va a acostumbrar a dormir solo. Yo tengo angustia cuando escucho eso, pero usted es el psiquiatra, usted nos explicará mejor si es mejor dejar llorar a un bebé. Pero primero la pregunta de Margarita. Margarita, buen día, el doctor Castillo muy buenos te escucha. Días. ¿Cómo está usted? Buenos días. En primer lugar, hoy para mí es un honor, ¿no?, comunicarme contigo. Hace mucho tiempo he querido, digamos, dialogar, pero la verdad Gracias, que no Margarita, te agradezco mucho. Bueno, al tema, ¿no?, de lo que le ha pasado con Visita Lombardi, es lamentable, ¿no?, puesto de que, digamos, esta señora no ha estado en sus 5 sentidos, sino ebria. Lo que le ha hecho a él lo podía haber pasado con cualquiera persona que se le cruce. Entonces, yo en este sentido también discrepo con Visita, debió tomar cartas sobre el asunto y tratar, ¿no?, de, ¿cómo se llama?, de demandarla, porque eso no puede ella hacer. Y ella se reía, lo jaloneaba, le pegaba. Y yo hablaba con ella. Le digo, si tú no lo quieres a tu hermanito, si tú no juegas bien, si tú lo maltratas, en el colegio lo van a hacer, él se va a acostumbrar a eso. Tú no tienes que quererlo, no le tienes que hacer eso. Bonito. Un día se pasó Milagrito y agarra, el bebé se había reaccionado y lo tenía en la esquina, en el suelo. No te levantes, cochino, ahí. Entonces, yo pienso de que acá ya no tiene que instaurarse lo que la educación antigua, la corrección con firmeza, ¿no?, que no se debe maltratar al niño. Entonces, en ese sentido creo, ¿cómo se llama?, la corrección del niño, de lo que es bueno, de lo que es malo, con cariño indudablemente, con afecto, ¿no?, pero tiene que haber esa palabrita de firmeza. Eso es todo, Milagrito, éxitos en tu programa. Muchas gracias, señora, le agradezco. Vamos a ver la opinión del especialista. ¿Qué piensa usted, doctor? Sí, es importante poner límites, ¿no?, de forma asertiva, de forma segura, firme, como dice Margarita,
¿no? Sin embargo, también en el relato de ella, por ejemplo, cuando esta niña más grande está pegando o maltratando a la otra niña, de alguna manera está reflejando una conducta aprendida. Sí, claro, ¿no? Repitiendo un molde. Repitiendo un molde. Entonces creo que el asunto es cómo vamos rompiendo esta cadena transgeneracional de agresión, ¿no? El tema, la pregunta que le hacía, he escuchado, doctor, bueno, no sé si usted sabe, pero yo tengo mellizos, tienen 2 años y he escuchado cada comentario, por ejemplo. Bien, ¿es bueno dejar llorar a un niño horas de horas y que él solo se calme? Claro, eso es justamente parte de la desatención de las emociones que tenemos y es la forma como vamos sembrando esta cólera contenida. Porque cuando un niño llora, nos está expresando algo y está expresando una emoción. Y una emoción tan intensa como su llanto. O sea, el llanto de un bebé es intenso porque el sufrimiento es intenso. Claro. El niño está sufriendo, siente angustia, siente desesperación. Puede estar asustado porque está solito, o no sé, está oscuro, lo que sea, o está mojado. Un niño es muy vulnerable, vulnerable, digamos, incluso al tema de la falta del alimento, a la hidratación, al frío, a una serie de cosas. Lo siente esas cosas en extremo, porque en realidad son amenazas extremas para su vulnerabilidad, para su vida en ese momento, ¿no? Entonces lo va a expresar en esa magnitud. Y si no lo atendemos, ¿no? El niño sí, de hecho se va a calmar, pero se va a calmar acumulando frustración, acumulando... Porque no lo atendieron. Porque no lo, y claro. Ya sabe que si sigue llorando, igual no lo van a atender, y entonces hasta se va deprimiendo de alguna manera, ¿no? Por eso piensen, por Dios santo, en los bebés, la única manera que tienen de comunicarse con el mundo exterior es con el llanto, ¿no? Sí. Y después cuando no aprenden a hablar, ya bueno, vamos a seguir tratando. A mí me interesa mucho este tema porque además uno aprende, y el doctor Humberto Castillo es un psiquiatra justamente especializado en la salud mental. Por si acaso en el Perú hay 1.700.000 personas con depresión. El problema es que solo el 25% recibe tratamiento. De ahí pues que existan tantos problemas de adicción, de suicidios, de rabias no controladas, en fin. Después de la pausa seguimos recibiendo llamadas y por supuesto el análisis del doctor Humberto Castillo. Ya venimos. Eran las 5 de la mañana. En Twitter estamos entrevistando al doctor Humberto Castillo, que nos está resolviendo varias inquietudes sobre el manejo de la ira. ¿Es posible, doctor Castillo, que una persona adulta que es iracunda, que es una persona, como normalmente se dice, un energúmeno, una persona, una mujer violenta, qué sé yo, cambie? ¿Es posible transformar su conducta? Sí, sí. ¿Cómo? Sí, de hecho es mejor la educación emocional cuando uno es niño, sí, claro, pero cuando es adulto sí se puede cambiar estas conductas. ¿Cómo? Entonces lo primero es identificar la cólera. Va a ocurrir un evento que nos activa la cólera, y la cólera la podemos sentir en el cuerpo cuando se pone un poco tenso, podemos sentir generalmente en esta angustia de forma a veces al principio de miedo, de inseguridad, sentirse en riesgo, ¿no? Y luego va a venir las ideas, las imágenes de generalmente de que están abusando de mí, que se aprovechan de mí. Pero ¿cómo una persona puede reconocer lo que activa la cólera? Porque a veces he escuchado y ha pasado que ves un acto así absolutamente bochornoso porque alguien perdió los papeles y esa persona dice, no sé lo que me pasó. Perdí los papeles, o sea, claro, generalmente a veces es una excusa, a veces esto ocurre tan rápido, pero sí se va dando un proceso en la mente. Por ejemplo, si nos ponemos en la situación de esta señora que agredió a Guido, ¿no? A Guido. Entonces, ella va a decir estaba borracha. Claro, va a decir eso, pero podemos ir deduciendo qué puede haber ocurrido en su mente, ¿no? Y si ella va tomando conciencia de esos procesos sutiles que ocurren en la mente, luego lo va a poder controlar, descontando el hecho de que estuvo borracha, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en ella le dice a él, tienes mucha plata, o cuánta plata tienes, ¿no? Entonces, sí, claro, todo el rato le dice, ¿cuánta plata tienes? Claro, ¿cuánta plata tienes? Entonces, claro, lo que pasa es que Guido le evoca a ella una imagen,
una imagen que confronta con su sufrimiento, tal vez de no tener dinero, ¿no? Y ahí yo recordaba, como tentativamente, no es de hecho una explicación firme, pero podría ser. ¿Te acuerdas que Guido salía en esta propaganda de lluvia de millones? Eso es lo que yo también he pensado. Hemos hecho la misma relación. De repente la señora cree que tiene una lluvia de millones. Una lluvia de millones, y de repente hasta en esa propaganda ella sufría, porque ella podría, solamente hipotéticamente hablando, ¿no es cierto?, podría haber sentido que ella no tiene mientras otros tienen mucho, y haber ahí vivido la frustración. Ella está enojada con la corrupción, porque ella luego le responde a los periodistas, ¿no?, que roban todos, qué sé yo. Pero no así, le así consta funciona. Que Guido robe. Claro, A nadie le consta. Por eso es más, él nunca ha tenido una acusación de corrupción. Por eso el enojo no es que se da con la persona que produce el acto, sino con quien proyecta. Sino con quien proyecta. Acá refleja, nada más, y activa, detona. Si ella estaría, digamos, de repente no estaría ebria primero y estaría reflexiva, ella podría darse cuenta de ese enojo. No podría darse cuenta que viendo a esta persona se está enojando. Y ahí podría calmarse. Ahí es donde nosotros proponemos como el retiro que le llamamos, ¿no? Y que es salirse de la escena, mirar a otro lado, salirse de esa situación que le está activando la cólera. Para poder, para que la cólera se trunque, digamos, el proceso de cólera. Vamos a escuchar una llamada, doctor Castillo. Teresa de San Martín de Porres. Hola, Teresa, buen día, bienvenida a Capital. Buenos días, Milagros, buenos días, doctor. Mi pregunta va a los berrinches en público de los niñitos chiquitos, ¿cómo se controla? Porque la mamá no sabe qué hacer, el papá se pone colorado, pero se ve que se está conteniendo. Pero claro, ¿qué hacer y por qué se producen esas situaciones? Buena pregunta, porque claro, cuando un niño hace un berrinche, primero lo que dice Teresa es verdad, todo es una situación embarazosa, nadie sabe qué hacer. ¿Cuál es su respuesta, doctor? Claro, primero, digamos, cómo el niño llega al berrinche. Claro. O sea, ya para que un niño llegue al berrinche ya implica un manejo deficitario, digamos, de sus cóleras. Pero ya estando en el berrinche funciona porque el niño se da cuenta que existe un mecanismo de presión, ¿no? Que el papá, la mamá, se va a angustiar frente a otros personajes que están ahí, frente al testigo. Y va a ceder. Claro, o sea, en el berrinche de los protagonistas son el niño, el padre o la madre y los testigos. Claro. Y el niño siente que el padre, digamos, es sensible a este tema del testigo. Entonces, porque no quiere pasar la vergüenza. Entonces escoge el momento para presionar en ese rato, y generalmente logra el resultado. Logra lo que quiere. Claro. Y entonces ¿qué deberían de hacer los padres? Están en un supermercado y el chiquito se tira al piso porque quiere el carro. Claro, lo que tienen que hacer primero es desactivar la vergüenza frente al testigo. O sea, o la ansiedad que le produce el testigo, la ansiedad de ser criticado por el testigo. Entonces, eso, claro, también implica un trabajo, pero a ese punto hay que dirigir la energía. ¿Y después qué haces con el niño que está en el piso pataleando? Lo esperas y lo acompañas a su proceso de cólera. Entonces el niño ¿No lo cargas? Si se está haciendo daño, si hay riesgo, sí, tienes que detenerlo. Pero lo que hay que hacer es acompañarlo, y acompañarlo con la mirada, con una mirada de afecto, con una proximidad razonable, ¿no? Y esperar. Ese proceso de cólera del niño se va a agotar, o sea, va a subir a su máxima intensidad y se va a ir agotando. Si tenemos una situación ya de riesgo, ahí tenemos que contener. Claro. Pero si no ocurre la situación de riesgo, entonces tenemos que acompañar. Cuando ya el niño nos da un poco de entrada, entonces ahí podemos ayudarlo a calmar, ¿no? Y luego viene ya el tema ya posterior, que tienes que hablar con él, ¿no? Explicar, y también de alguna forma buscar el compensar su necesidad, o sea, el explicar su necesidad, cuál es su necesidad,
y buscar de resolverla de otra manera. Qué interesante, doctor. Yo creo, Quique, que el doctor Castillo tiene que regresar más seguido. Aquí podemos un día tratar el tema de la depresión, podemos hablar del tema de la ansiedad, las adicciones. Uy, lo voy a comprometer, doctor Castillo. Con gusto, Milagros. Por favor, porque además yo creo que en los medios de comunicación hace falta mucho discutir esto. A todos nos preocupa. No todos somos psiquiatras como usted. No hemos estudiado bien la mente, pero es bueno que especialistas nos den como luces, ¿no? Creo. Sí, con gusto para participar en esto. Sí. Perfecto. Sí. Hay consejos, a veces, doctor, yo cuento hasta 10, cuando algún corrupto me está mintiendo, están diciendo rocas, por Dios santo, empiezo a decir, en mi cerebro, 9, 8, 7, 6, 5, claro, porque a veces me provoca también decir, oiga, ¿no? A veces se me sale, pero ese también es una buena técnica, contar, sí, claro, contar mentalmente 10, contar, 9, respirar 8, profundo, no una respiración profunda a veces claro, te libera de la tensión, de la ansiedad. Cuenten, ¿no? Cuenten hasta 10 sí. Ovejas, 9 ovejas, 8, sí, claro, porque tampoco es que todos nos vamos a ir pegando por la vida, ¿no? Y a veces hay cada político que nos provoca ataques de ira, pero bueno, tranquilidad, serenidad. Y muchas gracias por venir, que tenga una bonita gusto. Semana Santa. Igualmente, Milagros. Un descanso reparador. 11:17 de la mañana, tengo que ir a la pausa. Estamos haciendo el programa aquí en Radio Capital. ¿Dónde está la fruta seca? ¿A dónde ve los reños de la vaca? Al bidón de las promesas. Ya volvemos con Milagros Leiva.